en esta mañana en la serie que titulamos Pon en orden tu casa. Y evoquemos nuevamente la historia de Ezequías. Ezequías recibió de Dios esta orden solemne antes de morir. Y nosotros hoy necesitamos recibir esta misma orden de parte de Dios. Pon en orden tu casa. Porque como Ezequías, estamos al final de nuestros días, porque el Señor está regresando. Estamos al final de la historia de este mundo, mis queridos hermanos. Y cuán frágil es la vida. Hoy podemos estar y mañana no lo sabemos. Pero quiera Dios que todos nuestros esfuerzos hechos hoy, porque la palabra del Señor dice, hoy es día de salvación, podamos vivir sincero reavivamiento y reforma en nuestros hogares. Vimos en el tema 1 la necesidad de adorar a Dios, de ponerlo a Él en primer lugar y también de conducir a nuestros hijos a una relación íntima y personal con Cristo. Vimos el tema 2 de la necesidad de volver al plan original de Dios en todo sentido, como hogar, como familia, adorar al Creador en el día sábado y vivir en un lugar adecuado, alimentarnos de la manera correcta, todo ello el plan original. Vimos en el tema 3 la pureza y cuán necesaria es en este tiempo en el que el pecado sobreabunda y necesitamos la pureza en nuestras mentes, en la mente de nuestros hijos para tomar decisiones correctas. Y al terminar en esta mañana vamos a estudiar volviendo nuestros corazones a Dios, porque esta es la mayor necesidad de todas. Recordemos que estamos en tiempo de juicio investigador, donde nuestros casos están siendo pesados, donde Dios anhela sellarnos. Qué solemne el tiempo en el que nos toca vivir. El Espíritu Santo es el único que tiene poder para cambiar el corazón. Vamos a solicitar compartir la pantalla. Y vamos a analizar juntos, mis queridos hermanos, este maravilloso tema. Para comenzar, el texto de Profetas y Reyes, los corazones de los hombres no son alcanzados por la elocuencia ni la lógica, sino por las dulces influencias del Espíritu Santo que obra quedamente y sin embargo en forma segura para transformar y desarrollar el carácter. Es la queda vocecita del Espíritu de Dios la que tiene poder para cambiar el corazón. No es una reforma externa de guardar los 10 mandamientos. Así lo hizo el joven rico y de nada le sirvió. La reforma que Dios quiere hacer viene a consecuencia de un reavivamiento, movido, motivado, impulsado por el Espíritu Santo. El 8º mandamiento nos habla de la estricta integridad. No robarás. Y allí el espíritu de profecía en Profetas y Reyes nos dice que esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como los privados. El 8º mandamiento condena robo de hombres, tráfico de esclavos y prohíbe las guerras de conquista, condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. Lo primero que vamos a ver es la diferencia entre robar y hurtar. Muchas versiones dicen no robarás y otras no hurtarás. El robo implica violencia en el acto, mientras que el hurto es solo la astucia de robar, sin embargo no hay violencia en él. Cuando este texto nos habla de lo que está prohibido, quisiera llevar mi atención muy rápidamente a la coima, el soborno y el cohecho. ¿Cuántos hijos han entrado en esta vida de peligro porque un día robaron algo pequeñito, ¿no es cierto? Y no fueron reprendidos por sus padres. Como aquella historia tan conocida del muchacho en la cárcel
que cuando iba a ser ejecutado por sus crímenes, condena a su madre diciendo que aquella vez que él llevó un fruto robado del vecino, una bicicleta que no era suya, la mamá nunca le dijo nada, sino que lo recibió. Y de esa manera el muchacho consideró esto como algo que era positivo y siguió haciéndolo hasta el final en el que tuvo que ser castigado, ¿no? No ser reprendidos por nuestros padres. Pero también entre la coima, el soborno, el cohecho, vemos que cuántas personas adultas han sido ellos mismos ejemplo, mal ejemplo para sus hijos en estos asuntos de la vida cotidiana, ¿no? Cuando estamos en el supermercado y nos dan un vuelto equivocado y no decimos, no devolvemos. Cuando encontramos un policía en la vía y porque hay una infracción le damos algo para que no nos multen. Cuando tenemos el anhelo de progresar en nuestro trabajo, pero no es por mérito y esfuerzo, sino que hay que pagar algo para subir de puesto. Cuando a nuestra casa los niños de la escuela o de cualquier lugar traen algo que no es suyo y no les hacemos pedir disculpas, devolver. Sencillas, cosas sencillas. Cuando los padres traen del trabajo elementos, productos que son de allí y que sacaron sin permiso, así sea con intenciones supuestamente loables, todo ello está dentro de esta prohibición y de este mandamiento. La excesiva ganancia, ¿no? en el comercio, aprovecharse de la situación, de los precios, de la situación difícil y crítica económica. El pago de las deudas, mis hermanos, que definitivamente es la esclavitud de este siglo. Si usted tiene deudas, mi hermano querido, ore y pídale al Señor que le ayude a salir prontamente de las deudas y ya no incurra más en ninguna de ellas. También esto incluye nuestros diezmos y ofrendas, que son del Señor, que pertenecen a Él y que no tenemos ningún derecho a retenerlas. El pago de salarios justos a aquellos que tienen empleados, los fraudes, ¿no? De sacar provecho de la debilidad ajena. Recordemos que los actos pequeños de integridad en la vida diaria preparan a los padres y a los hijos para actuar con integridad en los grandes asuntos de la vida. Nuevamente volvemos al principio de José. Pureza en las pequeñas cosas, y fue fuerte para sobrellevar la prueba difícil. El rey David mató osos y leones, y esa fue su práctica para tener fe en el momento en que tuvo que enfrentarse con Goliat. Es en el hogar donde se aprende la estricta integridad. Y eso requiere de nosotros como padres ser totalmente íntegros delante del Señor. El 9º mandamiento nos habla de veracidad, de la veracidad. Pero antes de pasar al 9º mandamiento, estaba pensando en algo que no había dicho antes, y es en el tema de las malas amistades. Voy a regresar un poquito. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta como padres las amistades que tienen nuestros hijos? Tal vez nosotros podamos estar haciendo lo correcto, enseñándoles los buenos principios, pero tal vez la influencia de los amigos puede llevar a nuestros hijos a cometer estos actos. ¿Cuántos muchachos, cuántos jóvenes hay que en su adolescencia, en la presión del grupo, los llevó a robar algo pequeño y luego más grande y luego se vieron involucrados en algo que ya no podían salir? Mis queridos hermanos, prestemos atención a las amistades de nuestros hijos. Aconsejémonos a nuestros hijos, enseñémosles que nuestra opinión cuenta porque los estamos protegiendo. Y ellos en ese cuidado verán amor y obedecerán y escogerán sabiamente a sus amistades. El 9º mandamiento nos habla de veracidad. No hablarás contra tu prójimo. Falso testimonio. Otra versión dice, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Patriarcas y Profetas nos dice, la mentira acerca de cualquier asunto, todo intento o propósito de engañar a nuestro prójimo,
están incluidos en este mandamiento. La falsedad consiste en la intención de engañar. Miren, no solo con palabras, miren lo que dice, mediante una mirada, un ademán, una expresión del semblante, se puede mentir tan eficazmente como si se usaran palabras. Toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas, dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos de manera que den una idea equivocada, todo esto es mentir. Este precepto prohíbe todo intento de dañar la reputación de nuestros semejantes por medio de tergiversaciones o suposiciones malintencionadas mediante calumnias o chismes, hasta la supresión intencional de la verdad, hecha con el fin de perjudicar a otros, es una violación del 9º mandamiento. Mentiras. Mentiras blancas. Lo hemos escuchado, ¿no? Pequeñas mentirillas. Mentiras que comienzan en el hogar. Hábitos que comienzan en el hogar. Esposos que se mienten entre sí. Madres que enseñan a sus hijos a ocultar la verdad cuando sus hijos se portan mal y entonces no quiere que su papá se entere para no sean castigados. O viceversa, ¿no? Pequeñas e insignificantes mentiras, pero que van formando un hábito tan difícil luego de vencer. El Apocalipsis mismo habla, ¿no?, de quienes no entrarán al cielo y menciona allí la palabra aquellos que sean mentirosos. Engaño y falsedad. Padres que ocultan, hijos que ocultan. Y aquí vuelvo nuevamente a mencionar a las amistades. Tenemos el celular, ¿cierto? Con clave, con diferentes maneras, ¿no?, para que proteger nuestra información. Pero muchas veces este aparato es el punto de controversia, ¿no?, en los engaños. Ocultamos lo que estamos viendo, ocultamos conversaciones. Amistades a nuestros hijos les dicen, mira este video, o le mandan información, o mandan mensajes, pero terminan diciéndoles, pero borra, para que tus padres no vean, pero borra. Y allí se va formando ese distanciamiento entre los padres, el cultivar el engaño, el ocultar, el mentir. Los esposos no se dicen las claves. Hay algo que ocultar. ¿Qué estás viendo? Algo. No están diciendo la verdad. Este mandamiento también nos habla de la exageración. Frases comunes que tantas veces decimos y no nos damos cuenta de que además que es una mentira exagerar, están dañando el corazón de los miembros de la familia. Frases como, te dije 1000 veces que hagas esto, que hagas aquello. Tú siempre eres el mismo. Tú nunca vas a cambiar. Tú siempre haces lo mismo. Todas esas frases exageradas y que lastiman la autoestima de nuestro hogar. Insinuación o palabras indirectas, ¿no? Hoy en día, cuán común es decir chistes y hacer bromas de manera indirecta. Hablar una cosa para que la persona piense otra. Hablar en doble sentido. ¿Cuánto debemos cuidarnos de este hablar que trae también daño a nuestro corazón? Dañar la reputación de los demás, calumnias, chismes, incluso no solo con los extraños, no solo con las personas, amistades, etcétera. En nuestro propio hogar necesitamos cuidar la reputación del uno al otro. No culpar a los demás. La calumnia es culpar a otros siendo ellos inocentes. El chisme es hacer comentarios o esparcir noticias no verificadas de un carácter negativo. Hablar mal, siempre enfocándonos en los defectos en vez de en las virtudes.
Estos hábitos malsanos, sin duda alguna, van menguando el amor y destruyendo la confianza de los miembros de la familia. Suprimir la verdad intencionalmente, callar, omitir, decir parte de la verdad, decir esa verdad a medias. Todo esto el Señor nos dice, si tenemos estos hábitos, ya no los hagamos. En el nombre del Señor y con su Espíritu, modifiquemos esto en nuestra vida. Enseñemos a nuestros hijos la veracidad. Los pequeños dichos de veracidad en la vida diaria preparan a padres e hijos para hablar con veracidad en los grandes asuntos de la vida. Recordemos, mis hermanos, si eres fiel en lo pequeño, serás fiel en lo mayor. Es en el hogar donde se aprende la estricta veracidad. Y vamos al último mandamiento, 10º mandamiento, que habla del contentamiento y de la gratitud. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es la codicia? La codicia es un deseo profundo de poseer riquezas, bienes, fama o cualquier cosa que le pertenezca a otro. Y desde pequeño nosotros vemos eso, ¿no? El niño pequeño mira a su vecinito, a su compañero. ¡Qué linda bici! Mamá, yo quiero esa bici. ¿Por qué no puedo tener esa bici? Mamá, mira los ojos de aquella persona, el cabello de aquella persona. Yo quiero también. El 10º mandamiento en Patriarcas y Profetas nos dice, ataca la raíz misma de todos los pecados al prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso. El que obedeciendo a la ley de Dios se abstiene de abrigar hasta el deseo pecaminoso de poseer lo que pertenece a otro, no será culpable de un mal acto contra sus semejantes. Yo me pregunto, mis hermanos, sobre el tema de la codicia, ¿dónde será que somos más tentados a codiciar? Esto es algo que comienza en el corazón, ¿no? Porque muchas veces no fomentamos el contentamiento y la gratitud. ¿Qué significa esto? Estar agradecidos a Dios por lo que somos. Estar agradecidos a Dios por lo que tenemos. Estar satisfechos no significa mediocridad. Dios quiere que progresemos, por supuesto que sí. Pero en la medida que Dios nos da, tener contentamiento en el corazón, tener gratitud a Dios. Y cuando nosotros enseñamos eso a nuestros hijos, a disfrutar de lo que se tiene. El que codicia solo está mirando lo ajeno. Nunca valora lo que tiene, nunca disfruta lo que tiene. El Señor quiere que disfrutemos lo que tenemos, que seamos gratos a Él por lo que nos da y nos concede, sabiendo muchas veces que si nos diera de más, nos induciría a apartarnos de Él. Y muchas veces, si no todas, nos da lo necesario para que nuestra mente pueda estar siempre dependiendo de Él y también llevar un corazón grato a Él. ¿Dónde somos más tentados en esto, mis hermanos? Yo creo que en las redes sociales. Instagram, Facebook, TikTok y tantas otras aplicaciones que hoy nos bombardean con información y con detalles de la vida ajena. Y muchas veces se muestran en estas aplicaciones, en estos lugares, no la realidad de lo que las personas viven, sino la apariencia. Y en realidad nosotros codiciamos apariencia. Familias que se ven felices, pero que en la realidad están destrozadas. Mujeres que se ven esbeltas, hermosas, pero que por dentro son tan infelices. Hombres que al parecer tienen todo, pero que se encuentran vacíos. Solo vemos esa imagen proyectada en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube. Pero ¿cuál es
la realidad. Y nosotros entonces caemos en la codicia de un mal ajeno, de una irrealidad. Por eso, mis hermanos, el Señor nos llama al contentamiento y a la gratitud. El corazón, cuando se llena de gratitud y de alabanza a Dios, entonces es un corazón completo. Pero cuando nuestro corazón se llena de ingratitud y tristeza y no se contenta con lo que tiene, se aleja de Dios y del propósito de Él, que es darnos felicidad. Mis hermanos, todo lo que hemos visto estos días, el análisis de los mandamientos, del fundamento de la ley de Dios, que es el fundamento del cielo y del universo, el Señor quiere volver a colocar esa armonía con su ley en nuestra vida y en nuestros hogares. El Señor quiere escribir su santa ley no en un corazón de piedra, sino dice en un corazón de carne, en nuestra mente, para que no sea algo externo, sino que la ley de Dios sea parte de nosotros. Porque recuerden, mis hermanos, nosotros estamos preparándonos en esta vida para poder vivir en la eternidad, donde la ley de Dios será una delicia, donde nadie estará cuestionando el mandato y el gobierno de Dios, sino que todos estaremos de acuerdo y agradecidos con su ley. ¿Será que lo vamos a aprender allá? No. El Señor nos da oportunidad de vida para aprenderlo aquí. Y nosotros como padres tenemos esa grande responsabilidad sobre nuestros hijos, enseñarles la santa, agradable y buena voluntad del Señor para cada uno de nosotros. ¿Qué hogar no sería feliz si cumpliera estos mandatos del Señor? Amando a Dios sobre todas las cosas, amándose entre los miembros de la familia, siendo honestos unos con otros, reverenciando el día del Señor para adorar a Dios en su día santo, compartiendo tiempo juntos, siendo fieles el uno al otro, honrando y obedeciendo a los padres, no matando, sino amando. Mis hermanos, ¿qué hogar no sería feliz? Todo lo que el Señor nos pide, es para nuestro bien. Y además, toda exigencia que el Señor nos hace es porque Él nos dará el poder para hacerlo, nos habilitará, nos hará capaces de obedecer voluntariamente y por amor a su santa ley. Hoy necesitamos vivir reavivamiento y reforma. Malaquías, capítulo 4 y versículos 4 al 6, nos hacen llamado muy hermoso. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos, mis hermanos, acordémonos en nuestros hogares de llevar las ordenanzas y las leyes del Señor, vivirlas personalmente y enseñar a nuestros hijos a andar por este camino eterno. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, la segunda venida del Señor que tanto estamos anhelando y que tan cerca vemos en este tiempo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mis hermanos, todo comienza colocando el fundamento de la ley de Dios para tener un hogar feliz. Y nosotros somos en este tiempo los Elías de esta generación, para preparar al mundo para el encuentro con Dios. Nosotros somos los llamados, como Elías el Tisbita fue llamado
para una obra de reforma y reavivamiento en el tiempo de Israel, cuando Israel estaba totalmente idolatrado, profanado. Y entonces Elías fue llamado para recobrar el corazón del pueblo y llevarlo nuevamente a la adoración verdadera a Dios. Él pensó que estaba solo, pero el Señor le dijo, 7,000 hay como tú que no han doblado sus rodillas a Baal. Y entonces el Señor nuevamente mantuvo el pacto con su pueblo para llevar la verdad al mundo. Somos Elías como Juan el Bautista, aquel muchacho que desde muy pequeño fue educado en la palabra del Señor para obedecer y amar y cumplir la misión que Dios le había dado. Como Juan el Bautista, que Dios le dio su Santo Espíritu y que preparó el camino del Señor en su primera venida. Ese es el llamado que hoy Dios les hace a todos sus hijos y a aquellos que escuchan su voz. Preparar el camino para la segunda venida del Señor. Porque después de esto ya no hay más cuenta regresiva para el mundo. Porque después de esto ya no hay más oportunidad. Y el Señor espera que cumplamos esa misión. Ser parte del fuerte clamor que llevará el último mensaje, el último llamado de Dios de misericordia al mundo. Ese llamado tiene que iniciar con nuestro propio hogar. ¿Cuál es la misión de los Elías modernos? Y para responder esta pregunta, mis hermanos, vamos a analizar este punto. ¿Quién nos ha robado el corazón de nuestros esposos y de nuestros hijos? Ayer conversaba con una amiga muy querida y le hacía esta misma pregunta. ¿Quién nos ha robado el corazón de nuestros hijos? ¿Quién nos ha robado el corazón de nuestros esposos? De nuestras esposas para los esposos. Es tal vez el trabajo, son tal vez nuestras ambiciones, muchas veces son las amistades que nos roban el cariño, el amor, la devoción de nuestros hijos o de nuestro cónyuge. Es tal vez el dinero, son tal vez los afanes de la vida, es tal vez el internet, el celular, la tablet, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. ¿Qué nos está robando el corazón de nuestros esposos y de nuestros hijos? Analicemos esto en oración para que Dios pueda llevarnos también a la solución. Y también necesitamos preguntarnos quién nos ha robado el corazón, quién nos ha alejado de nuestro Dios. De manera personal, quién nos ha estado distanciando de vivir y de experimentar la maravillosa ley de Dios en nuestras vidas y en nuestro hogar. Para terminar en esta mañana, quiero invitarles a reflexionar en este texto. Hacer una obra cabal. El Señor nos está llamando a hacer una obra cabal y una obra urgente porque estamos en un tiempo crítico. El llamado de Dios es: padres, humillad vuestro corazón delante de Dios. Comenzad una obra cabal con vuestros hijos. Rogadle al Señor que os perdone vuestro descuido de su palabra al desatender la preparación de vuestros hijos en la forma de vida. Pedid luz y dirección, una conciencia sensible y un discernimiento claro para que podáis ver vuestros errores y faltas. Y aquí viene una hermosa promesa. Dios oirá oraciones tales que emanen de un corazón humilde y contrito. No estamos solos en este plan de educar. No estamos solos en el plan de salvación. Jesús está en el lugar santísimo, intercediendo por usted y por mí y por cada uno de nuestros hijos.
Jesús está haciendo su obra intercesora. Gracias a que ya hizo una obra perfecta aquí en la tierra y con su sacrificio y su resurrección. Dios en su amor no nos deja solos. Además de la obra de Cristo, también envía su Santo Espíritu para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y para la santificación, porque es Él quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. No nos deja solos, porque envía a sus santos ángeles, espíritus ministradores, ayudadores a aquellos que heredarán la salvación. ¿Cuál es el llamado para terminar estos temas? Hermanos queridos, pongámonos en las manos del Señor, humillémonos delante de Él, arrepintámonos, confesemos no solo a Dios, sino también a nuestro cónyuge si nos hemos equivocado. Pidamos perdón a nuestros hijos y confesemos nuestro error delante de ellos con humildad. Y estoy segura que nuestros hijos harán lo mismo con nosotros y que nuestro cónyuge hará lo mismo con nosotros. Y el Señor podrá deleitarse en ver una familia que se humilla, se arrepiente, confiesa, abandona el pecado, porque necesitamos en este tiempo tener victoria sobre los pecados, como lo tuvo Jesús, dependiendo de su Padre, haciéndonos de la mano del Señor con el poder de su Santo Espíritu, abandonar todo aquello que traba nuestra experiencia y madurez espiritual, reconciliarnos con nuestra familia. ¿Cuántos padres hay que no tienen un relacionamiento adecuado con sus hijos, que llevan tiempo sin hablarse, sin verse? Hijos que no perdonan a sus padres, hermanos que no se perdonan entre sí. Dios espera una obra de reconciliación, porque el tiempo de su venida está más cerca que cuando creímos. Aboquémonos, hermanos queridos, a esta obra al que el Señor nos llama. ¿Y cuál será la hermosa recompensa? ¿Cuál será la hermosa recompensa que el Señor Jesús nos tiene preparados? Con gozo inenarrable, los padres ven la corona, el manto, el arpa que son dados a sus hijos. Han terminado los días de espera y de temor. La semilla sembrada con lágrimas y oraciones pudo haber parecido ser sembrada en vano, pero la cosecha es recogida al fin con gozo. Tus hijos han sido redimidos. Padres y madres, ¿henchirán el canto de alegría en aquel día las voces de vuestros hijos? Que así sea, mis queridos hermanos. Que cuando el Señor regrese, estemos todos como familias, con nuestros brazos extendidos al cielo y podamos decir: he aquí nuestro Dios, a quien hemos esperado, a quien hemos amado, a quien hemos obedecido. Él nos salvará. De la misma manera que Noé no entró al arca solo, entró con su familia. De la misma manera que Abraham fue llevado a la tierra prometida con su familia. De la misma manera que Moisés llevó también a su familia hasta la Canaán terrenal. Mis hermanos, Dios quiere salvar hogares. Colaboremos con esta maravillosa obra del cielo. Y que el amor de Dios, el favor del Señor, sea con cada uno de nosotros, para que esta maravillosa obra de reavivamiento verdadero y de reforma pueda ser una realidad en cada hogar. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que Dios nos bendiga.